Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy decoramos este soporte de madera en forma de violín. Acompañarme y veremos cómo hacerlo. ¡Empezamos! Este trabajo es en colaboración con la web española Creando con Río, que nos ofrece soportes de madera para decorar, desde pequeñas piezas como puedan ser frases, palabras, chipboard, hasta piezas de almacenaje, cajas, organizadores como joyeros y demás. Entre ellos este violín que vamos a decorar hoy, que es un armarito. Otra opción que me llamó muchísimo la atención es que podemos personalizar algunos de los soportes. Podemos elegir la tipografía, el tamaño, incluso el texto. En la descripción del vídeo os dejaré los enlaces a la web y al violín que vamos a decorar hoy. Pues aquí tengo todas las piezas del violín. No os asustéis, veréis que hay mucha pieza y alguna chiquitita, porque no es complicado, lo que pasa es que sí que hay que estar atento a lo que estamos haciendo para que nos encaje todo a la perfección después. Es madera que está cortada a láser y veréis que algunas de las piezas pues vienen estos cuadraditos, que esto lo vamos a tener que retirar porque es donde después vamos a ir encajando cada pieza en su lugar. Una vez ya tenemos todos estos orificios vaciados, lo primero que tenemos que saber es cómo lo vamos a decorar. Si lo vamos a darle color, hacerle un decoupage, bueno, pues podríamos montar la estructura del violín y después decorarlo. Pero si lo vais a hacer como yo, que vais a utilizar papeles de scrap, yo os aconsejo que antes de montar el violín cojamos las piezas que después vamos a pegarles el papel y le marquemos la silueta en el papel para así ya tenerlas, que después simplemente sea recortar y que nos encaje. Porque si montamos el violín ya y después tenemos que cortar las piezas, nos va a ser prácticamente imposible. Así que como eso es lo que yo voy a hacer, voy a escoger las piezas que después quiero decorar con el papel y marcarlas. La decoración que le voy a dar es navideña, pero yo quiero lucir este violín el resto del año. No quiero guardarlo en un cajón una vez hayan pasado las navidades. Por eso he escogido esta colección de papeles que es en tonos azules, que aunque es navideña, también tiene papeles que pueden pasar por invernales y así lucirlo más tiempo. Pero podéis decorarlo con los papeles que tengáis o como ya os he dicho antes, dándoles color, haciendo decoupage, un craquelado, un decapado, lo que prefiráis. Esta estructura lo admite todo. Con los papeles ya escogidos vamos a ir cogiendo las piezas que queremos decorar. El frontal, cómo no, la primera pieza. Este papel tiene notas musicales que va a ir ideal a este proyecto. Lo colocamos en la zona cubriendo el diseño que queremos escoger. Vamos a marcar todo el borde y también estos cuadraditos de aquí porque también lo vamos a tener que recortar. Así vamos a ir haciendo con las piezas que queremos forrar después con papel. Recortamos las piezas y comprobamos que encajan bien. Cuando estemos cortando el papel yo os recomiendo que cortéis 1 o 2 milímetros por dentro de la marca. Y estas piezas interiores que lo hagáis con un cúter bien afilado y cortéis un poquito más grande que la marca que tenemos. Y a la vez, cuando peguemos este papel, seguiremos viendo el fondo del violín. Como cuando forramos cajas que dejamos esos milímetros de más para que se vea la cartulina. Exactamente lo mismo. Si no tenéis demasiada destreza con la tijera, con una lima de uñas vamos a pulir todo el borde que hemos cortado. Así si hay algún piquito de la tijera, lo eliminamos y pulimos todo el trabajo. Y ahora yo voy a pasar a montarlo. Si decidís pintarlo, podéis pintarlo ahora o una vez ya montado. Lo único que tenéis que tener en cuenta, si lo pintáis antes de montar la pieza, es que a todas las piececitas que tengan esta pestañita, aquí la pestañita no le coloquéis ni pintura, ni barniz, ni nada de nada, porque engrosaréis la madera y luego no se encajarán bien. Yo el fondo de mi pieza lo voy a dejar color madera, con lo que lo voy a hacer todo después de montar. Vamos a empezar por la puerta para que se nos vaya secando. El frontal, este marco y esta otra pieza de aquí. Colocamos esta pieza en este marco que encaja perfectamente. Y lo voy a pegar todo con cola blanca de carpintero, un adhesivo que sea de calidad.
y solamente le vamos a poner cola en la pieza interior, en el marco no. Y ahora vamos a hacer encajar el frontal con la forma del marco, así esa pieza se nos quedará centrada en el interior. La siguiente pieza, estas dos, que son lo que necesitamos para hacer sonar el violín. Van doble para que quede más gruesito, pegamos entre sí. Pasamos a montar ya el violín. Junto con las piezas nos viene este esquema con la disposición de cada una de ellas para pegarlas en su lugar correcto. Yo os aconsejo que antes de colocarle la cola montéis todas las piezas para comprobar que encajan perfectamente, aunque siguiendo el paso a paso que os voy a dar no vais a tener ningún problema. Van todas las piezas numeradas. Aquí es el A, va en la parte de arriba, aquí está la pieza B que va en la parte de abajo y en cada uno de los lados van 9 piezas numeradas, desde el 1, desde la parte de arriba, colocando correlativamente hasta llegar al 9 en la parte de abajo. Las piezas las tenéis que colocar de donde tengáis la letra o el número, esa parte que quede en la parte de arriba. Y como veis, esta es la parte del revés y esta es la parte del derecho. Esta parte la vemos como más mate. En los números se ve mucho mejor. Esta es la parte del derecho, el número lo vemos del derecho, si le damos la vuelta el número está del revés. Bueno, pues esta es la parte del derecho y esto irá pegado hacia la parte de fuera. Si pegáis así, fijaros que todas estén pegadas con el derecho hacia afuera, para que después no tengamos problemas con las bisagras. Estas dos piezas, que es donde van encajadas todas las demás, veis que son casi iguales. Si os fijáis, esta tiene aquí un saliente y 2 hendiduras. Estas partes de aquí es donde después encajaremos las bisagras. Si os fijáis, esta otra no lo tiene, así que la que no lo tiene va en la parte de abajo y esta después la encajaremos arriba. Vamos a pegar primero todas estas piezas y lo voy a hacer con cola blanca. Pondremos puntito de cola aquí en el borde y en estos laditos de aquí. No pongáis demasiada cola porque no va a ser necesario. Encajan las piezas perfectamente. Y con una toallita limpiamos el exceso de pegamento. Cuando llegamos a la pieza número 4, si os fijáis, no son iguales. Esta tiene una hendidura. Bueno, pues esto también es para la bisagra, así que esta la colocaremos en el lado de las bisagras, en el lado derecho del violín. Y esta que no lo tiene, en el lado izquierdo. Pues ahora ya vamos a encajar esta pieza. Bueno, aquí se me ha roto porque cuando estaba probando las piezas forcé y se rompió. Pero no es necesario forzar. Yo es que he sido un poco bestia. No es necesario forzar. Van encajando poco a poco. Más vale maña que fuerza. Ahora esta pieza la vamos a encajar aquí en la parte de arriba y vamos a ir colocando cada pestañita. Nos va a costar un poquito, pero encajan todas perfectamente. Una vez ya hayáis colocado 3 o 4, el resto van solitas. Pues vamos a poner adhesivo en la parte de arriba, simplemente no va a ser necesario colocar en el lateral. Una vez ya todas colocadas, es cuando entonces presionamos para encajarlo del todo. ¿Veis? La parte que a mí se me rompió no se va a notar. Cogemos esta pieza, que es del mismo tamaño y la misma forma que nuestro frontal, pero no tiene ningún troquelado, y esta es la trasera. Esta pieza la vamos a pegar encima de la trasera, haciendo que encaje toda perfectamente por los bordes. Ponemos el pegamento y lo colocamos en su sitio.
Siguiente pieza que pegamos es esta de aquí, esta moldura, un embellecedor que, como veis, aquí le falta un trozo. Este lado va a ir en la zona de las bisagras, al lado derecho, y vamos a pegarlo aquí justo en el borde, fijándonos que esta hendidura no la cubramos, tiene que ir pegado a partir de aquí, encajado, formando la silueta del violín hasta llegar a este borde de aquí. Pasamos a colocarle las bisagras. ¿Veis que esta es chiquitita? Bueno, pues de momento no la necesitamos. De entre estas dos, que son muy parecidas y puede llevaros a confusión, veréis que hay una diferencia aquí en la parte de arriba y sobre todo que esta de aquí tiene esta pestañita que esta no tiene. Aquí está en recto. Bueno, pues vamos a coger la que tiene la pestañita. Esta, de momento, tampoco. Esta de aquí, ¿dónde va? Va en la parte de aquí arriba. Recordáis que la pieza número 4 eran distintas porque había una que tenía un orificio y la otra no. Bueno, pues este orificio es para encajar esta pestañita de aquí. Con lo que tenemos que hacer que esta parte de aquí, que es la del círculo, ¿veis la hendidura de aquí? Bueno, pues tiene que entrar en esta zona y hacer coincidir esta pestaña con la hendidura, el orificio que teníamos en la pieza 4. Vamos ahora a por la chiquitita. La chiquitita va a ir en esta zona de aquí. Veis que aquí hay una hendidura y aquí otra, que hay una separación entre piezas que se nota más que en el resto. Bueno, pues ahí va la pestaña pequeña y la otra pestaña irá en la parte de abajo. Y vamos a colocarla igual que hicimos con esta otra. El circulito, aquí es donde después va a ir la puertecita enganchada, pues tiene que ir encajada en esta hendidura. Y aquí veis que hay como un pequeño piquito. Pues esto tiene que salvar el borde este de aquí. A esta le voy a poner un poquito de pegamento aquí, en la parte de abajo. Mientras las vamos colocando, ir comprobando con la puerta. Encajáis una pestañita y la otra. Comprobáis que la bisagra está puesta en su sitio porque la puerta cierra hermético y encaja perfectamente. Pues ahora vamos a colocar la última de las bisagras, que es esta parte de aquí hacia afuera. El circulito, como hemos hecho en las anteriores, nos tiene que encajar en esta hendidura de aquí. Y esta pestañita de aquí, pues lo mismo, salvando este borde que hay aquí. Y ahora esta de aquí la voy a asegurar un poquito con pegamento por este lado de aquí. Y ahora vamos a dejar secar y seguimos. Ahora vamos a montar el mástil del violín. Estas dos piezas que son iguales las vamos a colocar así, con el circulito hacia arriba. Esto va a ir así. Y el embellecedor vamos a encajar estas piezas aquí. Y para que no se nos mueva, pues le vamos a poner unos puntitos de cola. Pues ya tenemos el violín más o menos montado y ya preparado para empezar a pintar o decorar. Pero antes os quería mencionar que el armarito lleva estantes en su interior, que yo como no los iba a utilizar, pues ni los he mencionado. Pero hay un detalle que es importante por si vosotros sí que los queréis utilizar. Estos dos no hay problema, pero con este sí. Esto iría aquí colocado dentro, así en el estante, y estos 6
trocitos de madera serían para pegarlos uno aquí y otro en el otro lado para que apoye el estante en algún sitio y haga fuerte. Este iría aquí, por ejemplo, y este otro pues estaríamos buscando el sitio hasta que encaje bien, pero esta pieza no cabe. Una vez ya lo hemos montado, no hay manera de meterlo aquí dentro por el borde este de aquí. Entonces, si vosotros vais a utilizar los estantes, debéis colocar por lo menos el grande dentro antes de pegar esta pieza. Esta que hemos pegado aquí, que tiene los orificios, que es lo que sujeta los laterales. Bueno, pues antes de pegar esta pieza, metéis el estante aquí dentro, lo colocáis y ya pegáis esa pieza. Una vez dentro ya lo encajáis y seguís montando el resto de violín. Pero si os ocurre como a mí, que ahora de entrada yo no quiero utilizar estantes, pero bueno, quizá el día de mañana me apetezca colocarlos. Bueno, pues ya este no hay manera de... no encaja. Aunque lo meta, luego no le puedo dar la vuelta. Bueno, pues tiene una solución y es a este estante cortarlo 2 o 3 milímetros, lo justito para que poderlo meter dentro y ya buscar su posición. Para decorarlo voy a combinar el color de la madera, no lo voy a tapar, con los papeles. Para ello voy a teñir las zonas donde se van a ver con tinte para madera en este tono roble. Lo voy a rebajar con un poquito de agua para que no me quede demasiado oscuro. Pues voy a aplicar en las zonas donde después se verá la estructura con el tinte y dejaré secar. Mientras la estructura se me va secando, voy a entintar los papeles. El borde muy poquito, muy suave, con una tinta para sellos. Yo estoy utilizando la Vintage Photo. Si no tenéis tinta, también podéis utilizar pinturas acrílicas con una esponjita a pincel, como si fuese pincel seco. Ya sabéis que aparte de envejecer, lo que conseguimos es que no se vea el borde blanco del papel al hacer los cortes. Pues vamos a empezar a pegar los papeles. Bueno, este lo recorté para el interior, este otro, que es el que va en la tapa, y para el interior, para esta otra pieza que pegamos, pues voy a colocar este otro papel. Para el mástil, para esta pieza de aquí, en principio corté esta otra, que le hice los orificios. Y bueno, después pensando, es que no tiene por qué verse los orificios, esto no queda bien. Así que he vuelto a cortar la misma pieza, pero esta vez lisa, sin agujeritos. Y esta va a ir pegada aquí delante. Y por último he cortado 3 tiras de papel de 4,8 centímetros de ancho. Esto mide 5 centímetros, le he quitado 2 milímetros para tener margen y pegarlos bien. Empiezo por el interior y lo voy a ir pegando todo con un adhesivo para papel, un adhesivo que no tenga demasiada humedad. Pasamos a terminar de colocar todas las piezas que tenemos y lo primero, estas chiquititas, que es donde se lían las cuerdas y van a ir 4, una en cada uno de los orificios. Yo de momento no las voy a pegar porque este violín no trae las cuerdas, pero yo sí que se las voy a poner. Así que de momento se las coloco a falta de colocarle la cuerda y lo encajamos en su lugar. Y vamos a colocar estas 2 últimas piezas, que es donde ataremos las cuerdas.
Y por último, esta pieza, que va pegada aquí, justo al borde. Vamos a ir colocando los últimos detalles de la decoración. Hilo de pescar para simular las cuerdas. Pues ya tenemos las cuerdas colocadas. Desafinadas, pero las tenemos. Hilo de bordar en esta otra pieza y lo anudamos. Antes de terminar de decorarlo, con un barniz en spray en acabado mate, le he aplicado tanto por fuera como por dentro, para sellarlo y protegerlo. Lo he dejado secar y ahora voy a pasar a decorarlo un poquito. Ya sabéis que a mí no me gustan los trabajos demasiado recargados, así es que me he preparado aquí todo lo que creía que podía combinarle y esto es lo que he escogido. Como os digo siempre, ponéroslo todo a la vista, lo que pensáis que podéis utilizar y así os será más fácil decorar las cosas. Del mismo papel he recortado estas flores que después he entintado los bordes igual que hicimos con el papel. Una va a ir por aquí y otro por aquí. Con la decoración tener cuidado en no cubrir las bisagras por si acaso después no os abre y os cierra bien. Puntilla, una cadenita y cordoncito encerado en marrón, el mismo color que el violín. También creo que voy a poner unas plumas y para abrir y cerrar, en un principio había pensado colocarle un pequeño tirador, bien de este estilo o de algún pomito, porque no será más fácil abrir y cerrar la puerta, pero me da pena colocar un tirador en este bonito violín, así que será más cómodo si ponéis un tirador, pero yo no se lo voy a poner, pero es una opción que podéis hacer. La decoración se la iré pegando con silicona caliente. Vamos a ir probando qué nos gusta, qué no nos gusta, hasta llegar al resultado final. Como veis, aunque los papeles eran navideños, pero escogiendo el papel adecuado podemos lucirlo todo el año. Aunque para estas fechas podemos colocarle alguna decoración más navideña que después podemos retirar. Y un toque de brillo con foil. Y yo ya doy por finalizado mi violín. Una decoración romántica y sencilla. Y ya veis qué poquitos materiales he utilizado. Un poquito de tinte para madera, unos papeles decorados y para la decoración pues los propios papeles, unas plumas, puntilla, una cadenita. Eso ya, decorarlo es cosa vuestra. La pieza esta que es con la que se toca el violín, aquí en esta parte de aquí la he atado con una cuerda, esta misma cuerda que la plumita la cubre un poco y aquí le he puesto un puntito de silicona porque yo esto no lo voy a sacar y meter, quiero que se quede fijo. La silicona, un truquito, poner muy poquita y si algún día lo queréis retirar, aplicándole calor, con una pistola de calor, la volvéis a reblandecer y la retiráis perfectamente sin dañar la madera. Como ya os he dicho, yo tirador no le he querido poner, quiero que la parte frontal del violín quede limpia y yo la abriré de aquí del centro. Se abre perfectamente. Al final he puesto una balda, la mediana de las tres que traía, pegándole un trocito de papel. Yo todavía no sé para qué lo voy a utilizar, por eso solamente le he puesto esta balda, porque si quiero apoyar algo, pero con unos colgadores para la entrada de casa, colocar las llaves o incluso para guardar la bisutería. O también para estas navidades podéis hacer en el interior un calendario de Adviento.
Igual que este violín, podéis encontrar otros muchísimos soportes con distintas formas. Recordad que en la cajita de descripción del vídeo os dejo el enlace a la web Creando con Río y a este violín en concreto. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si es así, darle like al vídeo y compartirlo. Y así me ayudaréis a que el canal siga creciendo. Nos vemos todos los martes y viernes con más ideas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!